sobre este centenario que estamos conmemorando y que en muchos espacios hay programas y exposiciones sobre el muralismo. Hoy, que es nuestra primera charla, pues tenemos el honor de tener aquí a Ana Garduño, que es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, tiene el premio al desempeño académico en investigación 2010 y 2015 por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Entre sus líneas de investigación están el sistema de museos en México, el coleccionismo de arte y las políticas culturales, arte moderno y contemporáneo. Es profesora de la maestría en estudios y prácticas museales de la Escuela Nacional de Restauración de Lina y de la maestría en Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También queremos agradecer para la organización de este ciclo a la Fundación Liceo Sofía Bastida, de la institución que es una institución de asistencia privada, a su presidenta María Cristina Artigas Walter y a su director Vera Lorena Cervantes García. Muchísimas gracias y le dejo la palabra a Ana. Bueno, gracias, buenos días. Estamos iniciando el ciclo de Hablemos de Muralismos con la idea de que los muralismos en México están cumpliendo 100 años. Este es un año importante porque estamos conmemorando el centenario del inicio de nuevos movimientos artísticos que dieron prestigio internacional a México, que le dieron una identidad artística, que lo convirtieron en un espacio, foro y faro de divulgación artística y donde estamos asumiendo que prácticamente cada artista tiene una práctica muralística diferente, que no podemos hablar de un muralismo, sino de muchos muralismos, casi tantos muralistas como artistas hubieron, que sí comparten códigos, iconografías, simbolismos colectivos que sí tienen un acento donde podríamos de alguna manera uniformar en cuanto a que están trabajando problemáticas, temáticas nacionalistas, que están hablando mucho de México, desde perspectivas, digamos, en algunos casos bastante idealistas, en otras con una pretendida ingenuidad que estaba muy de moda de las vanguardias en ese momento, etcétera. Digamos que sí hay un repertorio temático, conceptual, iconográfico, que puede hablar de un muralismo, pero en realidad cada artista adoptó este tipo de preceptos y le dio su perspectiva personal, le dio un movimiento a los íconos, a las estrategias visuales, a las formas de representación visual. Y entonces, en este caso, yo quiero hablar de Eppens, un artista que se ha ubicado como de la segunda generación de muralistas. No tiene tantos estudios académicos como lo merece su obra, su trayectoria, tiene algunas discrepancias iconográficas con los códigos identitarios de los años 20 y 30. Él está trabajando sobre todo en años 40, 50, 60. La década de los 60 es una década importante para él, para su producción. Todavía 70 sigue trabajando. Y a mí me gustaría hablar específicamente de un tópico. Su obra no está bien catalogada todavía, son cientos y cientos de obras, tanto en pintura de caballete como en murales. En murales puede ser al fresco, también en trabajo en piedra, etc. Incursionó, digamos, en muchos, y tiene diferentes etapas también, donde lo prehispánico, como en esta imagen que les pongo acá, siempre retoma imágenes iconográficas provenientes de una iconografía mesoamericanista, que puede ser idealizada o puede sí abrevar de formas prehispánicas, como de las esculturas, por ejemplo, de cabezas de serpientes típicas de la zona maya o de Teotihuacán, aquí en el clásico del Altiplano Central. Entonces, el punto con él es que, a ver, vamos a ver, creo que esto no va, ya bajó. Eppens es nieto de suizo, y esto es importante por el tema de la educación visual que traía acumulada, digamos, de manera familiar.
Tiene una relación con la comunidad suiza en México. De hecho, hay murales, hay pinturas de él en el Colegio Suizo de la Ciudad de México. Y tiene una relación estrecha también con la élite política mexicana. Está ligado, digamos, a los grupos de poder durante diferentes sexenios en diferentes épocas, de tal manera que le encargan cosas emblemáticas como decorar las fachadas del edificio del PRI en los años 60, del escudo, la última versión del escudo nacional también corre por su cuenta, y es un artista profesional formado institucionalmente a través de su educación en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Él tiene un trabajo muy importante de diseño paisajista, digamos, y parte de su vocación está en los timbres. Hizo toda una serie, durante muchísimos años trabajó haciendo timbres de diferente tipo. Hay coleccionistas de timbres de él, de Eppen solamente. Por lo menos hace algunos años conocí varios coleccionistas que estaban trabajando solamente con sus estampas. Tiene una influencia visible de la iconografía norteamericana, la fotografía norteamericana que en los años 20 y 30 está en México muy vista, tanto por los fotógrafos mexicanos como por los artistas, los creadores plásticos. Las fotografías de construcción de rascacielos en Nueva York, en Washington, en Filadelfia, en Chicago, etcétera, están siendo muy vistas en todo el mundo. Digamos, en México hay una repercusión muy fuerte en la fotografía mexicana y en el trabajo artístico mexicano. Por ejemplo, que viene directamente de una fotografía que circuló mucho en prensa en Estados Unidos de las construcciones de rascacielos. Hablaba del retomar, que es uno de los códigos identitarios del muralismo mexicano de los años 20, 30, retomar iconografía prehispanista, mesoamericanista, típica, las cabezas de serpientes, las cabezas de águila, sobre todo porque en años 40, 50 hay un revival de la figura de Cuauhtémoc, muy importante, que tiene varias vertientes. Una son los restos de Cuauhtémoc supuestamente encontrados en Ixcateopan, Guerrero. Siempre cuando el gobierno mexicano, que tiene una presencia muy fuerte en América Latina, está enviando obras de arte de intercambio artístico con países de América Latina, siempre manda esculturas de Cuauhtémoc, ¿no? Con esto que van a revestir la figura de Cuauhtémoc como un héroe que nunca se dejó dominar por los españoles. Entonces es una figura de resistencia y lo mandan a América Latina justo frente al imperialismo norteamericano. Entonces, en la obra de Eppens está muy presente este tipo de iconografía con las serpientes emplumadas, las Quetzalcóatl, como en este caso, con iconografía prehispanista, el templo mayor abajo, aludiendo al Imperio Mexica, México Tenochtitlan, con su templo pareado para Huitzilopochtli y para Tlaloc, por ejemplo. Este tipo de iconografías de los territorios, que esa es una imagen icónica que viene desde toda la historia clásica de la pintura en el mundo, digamos, de esto de llenar el territorio con iconografía que tiene que ver con elementos simbólicos que tienen relación con la identidad, las tradiciones, las costumbres de los pueblos que allí habitan, ¿no? Que es parte del tema que voy a trabajar acá. Eppens, en los años 50, cuando se está haciendo Ciudad Universitaria, también participa en el casco que ahorita tiene declaratoria de Patrimonio Universal. Está haciendo murales, en este caso el de la Facultad de Medicina, y tiene algunos otros trabajos diseminados en el casco central de Ciudad Universitaria. En esta ocasión yo quiero trabajar un tema que abordé sobre dos murales que sobrevivieron a un temblor, el temblor del 57.
Como bien saben, la posrevolución tiene un proyecto de dotar de infraestructura en todos los niveles a nuestro país. Es parte del proyecto posrevolucionario, fortalecer el sistema de salud, fortalecer el sistema de educación, el sistema de deportes, y por eso crean los grandes deportivos, los grandes estadios, etcétera, y todo un sistema de hospitales para fortalecer el sistema de salud pública. Son hospitales que pueden ser privados, públicos o que pueden ser de carácter mixto, que tienen apoyo del Estado, pero una administración particular, como es el caso del Hospital Infantil de México Federico Gómez, que es una obra de los años 40, apoyada directamente por el Estado, y le habían encargado a Juan O'Gorman que hiciera los murales del edificio principal, que constaba de 4 pisos y que fue el edificio que quedó muy dañado en el 57. O'Gorman estaba haciendo en ese momento los murales de Michoacán, así que no podía venir a trabajar acá. Le encargó a uno de sus amigos, a Francisco Eppens, que se ocupara de hacer los murales, y fue así. Aquí les puse los títulos de lo que encontré, porque en los archivos y en la prensa no registró la prensa ni todas las fotografías ni todos los títulos de la obra, pero evidentemente está trabajando asuntos de salud y desde una perspectiva dicotómica, desde algo muy fácil que es un binario, ¿no?, de opuestos. La ciencia médica lucha contra la enfermedad y la muerte, pero siempre son polos donde en uno está todo terrible, abandonada en la salud pública, y en otro llegan los médicos a salvar las vidas de los pacientes. Entonces, siempre maneja 2 versiones, una negativa, pesimista de cómo estaban las cosas antes de la posrevolución, antes del desarrollo del sistema de salud público en México, y cómo va mejorando a través tanto de la intervención estatal como del fortalecimiento del cuerpo médico y del sistema de salud. Por supuesto, este hospital Federico Eppens, donde trabaja Francisco Eppens, este hospital está dentro de todo un sistema de nosocomios, de hospitales que se están creando también en los años 40 y 50. Se está fortaleciendo el sistema del IMSS, por ejemplo. Se están creando hospitales que hoy son emblema de la medicina mexicana, el Instituto Nacional de Cardiología, el Centro Médico Nacional La Raza, y están convocando a los artistas de la primera y la segunda generación a que estén decorando los vestíbulos, los auditorios, los pasillos de este tipo de hospitales. Diego Rivera está convocado al Instituto Nacional de Cardiología y al Centro Médico La Raza. Estos son los paneles, también son un par de paneles que están en el auditorio, donde se habla de la historia de la cardiología. No podemos detenernos mucho acá, pero bueno, es la típica iconografía de Diego Rivera, optimista, positiva, colorida, donde está idealizando un mundo mesoamericano perfecto, un mundo bucólico donde todo es paz y armonía, digamos, ¿no? Siqueiros, con su típica estética heredada del futurismo, mucho más rápido y con colores mucho más violentos, está hablando de un movimiento también en la medicina a través de este mural del Centro Médico La Raza, donde trabaja también el tema de la seguridad, la salud pública como un elemento fundamental de una de las promesas de la Revolución Mexicana de 1910. Eppens tiene entonces en esta etapa tiene los murales que viven pareados al lado de los elevadores, de los 4 pisos del edificio principal del Hospital Infantil Federico Gómez, y allí tiene, en total eran 8 paneles, yo no encontré imágenes más que de 7, y les digo, eran 2 pinturas por cada piso, frente a frente, porque siempre están trabajando el tema de lo positivo y lo negativo. Que eso viene de Italia, en realidad, viene del Renacimiento italiano. Bueno, desde la Edad Media ya se estaban trabajando los paneles pareados de opuestos binarios, uno positivo y otro negativo, y viene
de los murales que se usaban mucho en ciudades como Florencia, Ravenna, Venecia, que estaban en los palacios ducales, en los palacios de gobierno italianos, donde está el mural del buen gobierno y el mural del mal gobierno, ¿no? El buen gobierno, todo lo bueno que hace, y todo lo malo que puede hacer un pésimo gobierno. Eso lo retoma Diego Rivera en Chapingo. También en Chapingo tiene murales del buen gobierno y el mal gobierno. Y mucha de la iconografía mexicana va a ser retomada desde Diego Rivera, que es el que lo trae de hecho de Italia, de la Italia que vio Diego Rivera en 1920, antes de venir a México, de regresar a México a fortalecer el movimiento muralista mexicano. Y de allí, digamos, de toda esa historia que les estoy abreviando, desde la Edad Media, el Renacimiento italiano, hasta el México de los años 20, 30, 40, se retoma este par de murales con esta mirada dicotómica de pares complementarios, el mal gobierno, el buen gobierno. En este caso es la salud pública cuando está siendo atendida, cuando todo está siendo optimista y positivo, y cuando hay una mirada pesimista, negativa, de crítica social, digamos, ¿no? Los murales que yo encontré y que todavía ahora están ubicados en el nuevo auditorio, porque el edificio tuvo que ser demolido, los murales almacenados durante mucho tiempo, no hubo voluntad pública en los años 60, 70 para volver a hacer los edificios del Hospital Infantil de México, así que los murales estuvieron almacenados, se perdieron algunos, y los únicos que están visibles todavía hoy en el auditorio del nuevo edificio, en la planta baja, son estos dos murales. ¿Qué pasa en estos murales? Por supuesto, está trabajando el tema de mujer territorio y mujer máscara. Los rostros no tienen características individuales, los rostros son hieráticos, no son personalizados, no hay una intencionalidad de retrato, sino están equiparando el cuerpo con la nación mexicana. La mujer es el territorio nacional, y lo que a ella le ocurra, que eso viene también desde la filosofía antigua, y lo retomó Octavio Paz, por ejemplo, en uno de sus textos más importantes, hablando de que él, siempre que iba a una cultura, a conocer una nueva sociedad, veía cómo estaban viviendo las mujeres, y para él un indicador de cómo estaba la sociedad era cómo vivían las mujeres. En este caso, la mujer es el territorio, la mujer es la identidad, es la nación, y por eso no hay una intencionalidad de retrato. No quiere retratar a una mujer en particular, sino quiere homogeneizar. La mujer es el país, digamos, es el territorio. Y tienen el cuerpo normalmente. En este tipo de representación, la parte inferior del cuerpo generalmente está cubierta con una manta, porque eso permite hacer el paisaje del territorio. Puede hacer montañas, puede hacer lagos, puede hacer ríos, puede hacer terrenos de sembradío, etcétera. Así que generalmente es un arquetipo de representación donde, en este caso, en la parte negativa, la mujer está semimuerta, y en la parte de abajo es una mujer que está exuberante, digamos, alimentando a su bebé. Algunos de los rasgos se los sinteticé acá, son rasgos indígenas. Está enfatizando el asunto de la corporeidad, lo matérico, digamos, de la formación del cuerpo humano. Siempre pensé en estos dos murales, es muy dramático, es muy fuerte, digamos, la representación, porque está apelando a públicos generales, a públicos que ya están viviendo situaciones dramáticas, que son los que visitan los hospitales, que no son públicos voluntarios, sino son obligados por circunstancias, asuntos de salud. Entonces, la proporción la está pensando no de manera como dictan las normas del Renacimiento italiano, no es una proporción perfecta, porque están los paneles colocados. Los paneles colocados están siendo para ser observados desde una perspectiva y desde una cierta altura. Este es el panel La Tierra Mexicana Explotada, que es un símil
de la mujer por la espada que está atravesando las manos, que le está crucificando, digamos. Es una espada, una cruz espada, ya está remitiendo al periodo de la conquista española del siglo XVI, así que es una mujer explotada, sometida, semi-muerta, a punto, es cadavérica, digamos, se le puede ver perfectamente las costillas, como siempre, estos códigos de la cadena está hablando de esclavitud, y el hijo que debía de ser el heredero, digamos, de esta fusión que para Diego Rivera y para algunos otros era muy optimista entre los españoles y las culturas prehispánicas, es un niño muerto, ¿no? Aquí el futuro está muerto, el niño representado está muerto porque la madre no pudo alimentarlo por las circunstancias que está viviendo de explotación, etcétera. En la parte de arriba de los costados de la mujer están todos los elementos de la riqueza nacional que están siendo explotados, expoliados, digamos, en ese caso por las transnacionales europeas y norteamericanas que están llevándose el oro, la plata, el petróleo mexicano, los metales, etcétera. Entonces, digamos que es una imagen totalmente pesimista de decrepitud, de muerte, de esclavitud, a partir, digamos, está narrando una historia, abreviando, digamos, no está contando todos los episodios históricos, pero a partir de estos objetos, señales, de estos signos que está metiendo en el mural, estamos pudiendo ver elementos, digamos, de este deterioro que empezó en México a partir de la conquista española. En este caso está hablando de la desnutrición, por supuesto, es una mujer desnutrida, que sufre todas las calamidades de la guerra, etcétera. Y en la parte de la abreviatura que les mostré, también olvidé decir que también hay elementos agrícolas, nada más que no se alcanzan a ver bien, porque también, por supuesto, está hablando en ese tiempo, de la agricultura como un elemento básico para la nutrición de la sociedad. Esta es la mirada optimista, que es totalmente diferente. Esta ya es una mujer robusta, ya es una mujer floreciente, con los pechos llenos de leche para poder alimentar a las futuras generaciones de mexicanos. Tiene en sus manos, que es un arquetipo de representación también, y lo va a usar Diego Rivera, me parece que es Diego Rivera lo va a usar aquí, en una de las manos. En la mano izquierda de Guadalupe Marín, en Chapingo, también tiene una macetita, una plantita que va floreciendo, que es el arquetipo de representación del futuro que nos espera, en este caso, una vegetación floreciente, ¿no? Que son elementos que Epes lo va a poner siempre. Aquí tiene elementos de vegetación, el trigo, el maíz, el huevo. En la parte de acá, hacia el fondo, donde están las montañas y tal, hay animales para hablar de la ganadería. El cabello generalmente se convierte en casi todos los arquetipos, se convierte en los canales de riego para la siembra. Por ejemplo, de acá de Montenegro, su larga cabellera de la mujer territorio se convierte en los surcos para sembrar el maíz, que es la alimentación, la base de la alimentación, digamos, mexicana. Entonces, el niño está amamantando, el niño está vivo, está fuerte, está robusto, hay un futuro promisorio, digamos, hay una promesa que la posrevolución está cumpliendo a través de esta mujer fortalecida, que como siempre, porque el arquetipo, el canon de representación, digamos, siempre es una mujer recostada o semi-recostada. Es una convención estética, iconográfica, que viene desde toda la historia de la pintura en el mundo, digamos, en el mundo occidental por lo menos, así que esto está cumpliendo con el arquetipo, con cómo se representa a una mujer territorio, aunque por supuesto, de todas maneras, no es que sea una mujer feliz, porque tiene el rostro máscara, siguiendo la iconografía mesoamericana, es hierática, porque también hay una intencionalidad en prácticamente toda la obra de Epens, pero en este caso se nota mucho más, hay una intencionalidad dramática, pero también solemne, que eso le gustaba mucho a las esferas de poder político, por eso lo invitan mucho a pintar en los murales oficiales, por ejemplo, del PRI, porque tiene un matiz de solemnidad que va mucho
a tono con la propuesta y con los discursos de la élite política en México. Estos son algunos de los elementos que están ahí. Está la ganadería, está la vegetación, está la esperanza como un tópico importante de la posrevolución. Hay una promesa del grupo en el gobierno en el país que se está cumpliendo a través de la creación del sistema de hospitales. Esta nada más se las traje, puede ser cualquier imagen de la historia del arte universal. Solo se las puse como ejemplo de esta mujer, el cuerpo de la mujer como la mujer territorio, el cuerpo de la mujer que se puede utilizar para asuntos personales, para asuntos de sensualidad, de lo que reflejar los conceptos de lo femenino, lo que es femenino, pero también el cuerpo que permite hacer toda una analogía con el cuerpo de la nación, con el territorio, con el paisaje, con la orografía, con la geografía, etc. Y por supuesto, estas mujeres que pueden ser madres, que pueden ser diosas, siempre están relacionadas con la matria. Son mujeres nación, mujeres patria, pero la patria es un asunto patriarcal, entonces en realidad estamos hablando de una mujer matria. La mujer matria está muy trabajada en la historia del arte universal, está muy, muy trabajada. Aquí les traje una frase de un especialista alemán que vive y trabaja en Berlín, en la Freie Universität en Berlín, Martin Barke, que está haciendo un análisis. Él tiene uno de los primeros análisis como más importantes a través de la obra de arte alemana. Está trabajando sobre todo la pintura del Renacimiento, que ya no, ni siquiera era alemán, porque Alemania todavía no se fundaba como país, pero bueno, lo que está en territorio alemán. Y ahí está hablando de cómo son estas convenciones de una mujer naturaleza, una mujer territorio, cómo hay una decisión política de designar el cuerpo de la mujer como el territorio nacional, y por lo tanto quien controla ese cuerpo controla el país, digamos, controla la identidad, controla todos los elementos simbólicos, y cómo esta fijación de la historia del arte universal por, a través de un solo individuo, representar a todo un pueblo, a toda una nación, y cómo del cuerpo se van formando las montañas, les digo, los surcos del maíz, por ejemplo, etcétera. Y les puse esta imagen de Roberto Montenegro porque cuando estuve haciendo esta investigación me di a la tarea de cuáles son las mujeres territorios que han estado antes de Eppens. Ya después de Eppens ya no lo busqué, pero antes de Eppens encontré muchas en el arte chicano que retomaron. Como bien saben, el arte chicano retoma muchas de las fórmulas iconográficas del muralismo mexicano. Entonces, allá en los murales de Estados Unidos, hechos por los chicanos en los años 60, 70, todavía en los 80, hay muchas mujeres territorio que están ellos siguiendo. Pero yo en la investigación solamente me enfoqué principalmente en de dónde pudo Eppens haberse informado, haberse documentado para continuar esta tradición de la mujer territorio. Y sin duda, un artista que está desde mi punto de vista muy maltratado por nosotros los historiadores del arte, es Roberto Montenegro, que no le hemos dedicado todo el tiempo y todo el espacio que necesita, porque él estuvo viviendo en Europa, como casi todos los artistas del muralismo mexicano estuvieron viviendo en Europa en los años desde el 1900, 1910, 15, 20, etcétera. Y él, por supuesto, trae muchas fórmulas iconográficas de Europa, las traslada acá, y aquí van a ser más vistas de lo que creemos y más reutilizadas por artistas productivos a mediados del siglo pasado. Esta, por supuesto, es otra mujer territorio. En este caso es la esposa en ese momento de Diego Rivera, Guadalupe Marín, que está siendo la mujer fertilidad, la mujer fertilizada. En ese momento Guadalupe está embarazada, y es la fertilidad misma a través de que su cuerpo está gestando a las nuevas generaciones de mexicanos, y toda una serie iconográfica que ahorita no podemos trabajar a detalle, pero bueno, es esta mujer paisaje, mujer territorio, mujer diosa, mujer posibilidad, a partir de que la mujer puede ser, y por eso no es el hombre el territorio nacional, porque el hombre, hasta donde sabemos, no puede embarazarse todavía, por lo menos. Entonces, justamente por la característica de la mujer de poder reproducir
a la siguiente generación de seres humanos, es por eso que ella es el territorio. No puede ser un atributo masculino, si no seguramente el patriarcado universal lo hubiera hecho, ¿no? Pero no podían hacerlo porque ella no puede embarazar, ellos no se pueden embarazar, todavía no. Entonces, por eso las mujeres, esta posibilidad de tener hijos es la que las convierte en la simiente, en la posibilidad de dar a luz a las nuevas generaciones, y por eso es un arquetipo de representación usado a lo largo de la historia del arte universal. Esta es Tina Modotti, también en uno de los murales laterales de Chapingo, que si no conocen la capilla de Chapingo tendrían que ir a verla. Son para mí los mejores murales que pintó nunca jamás Diego Rivera en el mundo mundial. Esta es una imagen muy conocida, icónica, es de la colección de Inés Amor, actualmente forma parte del acervo de la Galería de Arte Mexicano. Y es una alegoría de la nación, también es una mujer territorio, en este caso es una mujer también indígena, pero ya en una cama de corte europeo, digamos, donde su cuerpo se convierte en las montañas. Es un paisaje, hay ríos, hay vegetación, hay naturaleza, pero también hay construcción, también hay civilización. Digamos que la mujer es todo, puede ser paisaje, puede ser naturaleza virgen, no intervenida por el hombre, paisajes no humanizados, no modificados, pero también son paisajes que ya hay presas, ya hay puentes, ya hay pueblos, ya hay ciudades, etcétera. Entonces, digamos, la mujer como potencia, como posibilidad de todo, de crear, de dar vida, de generar todo lo que puede ser la vida humana, digamos. Este es un cuadro muy pequeñito, muy temprano, de Antonio Ruiz el Corsito, que también tiene, hasta donde recuerdo, el Corsito no fue a Europa, y por lo menos no de manera temprana, pero tiene en su haber una iconografía internacional bastante fuerte. Por eso hablábamos en la conferencia de prensa que se ha hablado de una escuela mexicana de pintura, pero en realidad si pensamos las fórmulas iconográficas que se están trabajando en el muralismo mexicano, prácticamente todas podemos encontrarlas en la historia del arte universal. Porque obviamente el arte mexicano no es una isla, sino hay flujos, hay reflujos, hay influencias. El muralismo mexicano influencia, apoya, nutre de fórmulas iconográficas al arte universal. Podemos encontrar huellas del muralismo mexicano en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, y por supuesto el arte universal también está en los movimientos muralistas mexicanos. Por último, nada más esta imagen para hablar de cómo a lo largo todavía de la historia del arte universal, esta es una imagen de diseño gráfico contemporánea con la que se estuvo promocionando hace poco un coloquio sobre arte africano, cómo todavía el rostro de la mujer puede dar forma, no en este caso a un país, sino a un continente. Muchas gracias.